Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos todos al vídeo de hoy, bienvenidos a Perfumones. En el vídeo en el que voy a hablar de un perfume que está bastante de moda, parece ser, de la Tafa, y además haré unas comparaciones con otros perfumes que teóricamente se parece. El perfume es este, es de la Tafa Pride y se llama Massa. Es un perfume del año pasado, 2023, concentración eau de parfum, 100 mililitros. Tiene la caja, vamos a ver, empezar por la presentación del producto. Es una caja de color marrón con el dibujo del frasco que, como podéis ver, es precioso. Arriba pues el símbolo de la Tafa. Esto es la Tafa Pride, aquí detrás lo pone, que es, digamos, es una de las submarcas, digamos, de calidad, ¿no? Un poco más caras. Todas las explicaciones detrás, con el sello holográfico de autentificación y nada más. Vamos a abrir porque, como veréis, esta no es la caja definitiva. Vamos a abrir y sacamos la otra caja y además el folletito que tenemos, que nos suelen sacar de la Tafa Pride con distintos perfumes. Y esta es la caja que, como podéis ver, es muy premium. Es una caja muy premium, de color marrón también, con este ribete dorado, con la chapita. Es un cartón recubierto como engomado, no sabría deciros. El tacto es muy bueno, y se abre tal que así. No tiene ningún tema imantado, magnético ni nada. Va a presión, digamos, encaja, pero vamos, no cae. Lo sacamos y, como podéis ver, dentro descansa el frasco que, como os decía, es muy chulo. Vamos a sacarlo. A ver, va muy bien encajado, como podéis ver, y ahora lo comentamos. Voy a dejar esto a un lado. Y el frasco es este. Como podéis ver, es una preciosidad de frasco, todo en dorado, con detalles en bronce, con todo un grabado. Lástima que no se puede ver el nivel del líquido. El tapón sostiene perfectamente, es también de bronce, y el tapón tiene su peso, tiene su peso. Está el frasco muy chulo, muy trabajado, y voy a atomizarme, y así veis cómo funciona el atomizador, que funciona perfectamente. Cierra en clic y es un frasco realmente que está muy bien. Vamos a dejarlo aquí a un lado y vamos a hablar un poquito, que me está llegando ya el aroma del perfume y es fantástico. 2023. Aquí tenemos un perfume que huele de maravilla, que nos declaran las siguientes notas. En la salida nos declaran mango, azafrán, limón y pimienta rosa. Luego tenemos hojas de violeta, osmanto, azahar y jengibre. Y en el fondo tenemos notas minerales, gamuza, pachuli y ámbar. Lo voy a atomizar también aquí, porque haremos después comparaciones. A ver, porque tengo... Aquí está, Massa. Lo voy a atomizar aquí también, que ya lo tengo atomizado desde hace ya unas cuantas horas. Pues bien. Como siempre, hay diferencias en el aroma en papel al aroma en piel, ¿no? Pues bien, la salida tenemos como protagonista principal el mango. Tenemos una salida afrutada, tropical, con un toque dulcito del mango que se nota bastante. Tenemos también limón, tenemos especias, pero el mango es lo que más destaca en la salida. Y además es lo que diferenciará un poco a los perfumes a los cuales se parece un poco, ya lo veréis después. El perfume va evolucionando tras esta salida afrutada, tropical, con un poco de cítrico, bastante especiada. Va evolucionando hacia lo especiado, aún más hacia lo especiado. Tenemos jengibre, tenemos pimienta rosa y tenemos azafrán. El azafrán es una nota muy curiosa. El azafrán es una nota que apoya muy bien lo que es el cuero, la gamuza en este caso. Es una nota que de por sí ya le puede dar un toque acuerado,
puede dar un toque también un poco metálico, además de picantoso. O sea, es una nota bastante curiosa. Tenemos en los manto las hojas de violeta. Las hojas de violeta le da un toque verde muy especial, un especial también un poco maduro. Y en los manto es un arbusto, lo que llaman el olivo oloroso, el olivo dulce. Es un arbusto que tiene un aroma que parece que tiene esta reminiscencia del olivo, que sirve también para hacer infusiones, sirve para hacer muchas cosas, y tiene un aroma muy, muy rico, un poco amaderado también, y todo esto hace que el perfume evolucione con lo metálico hacia las notas de fondo, que son principalmente las notas minerales, que acentúan este toque metálico que os decía, junto con la gamuza, que la gamuza y el azafrán pues le dan ese toque acuerado cremoso. Es un acuerado cremoso muy, muy fácil de llevar, no es un acuerado fuerte, porque además es un perfume muy versátil. Ahora os lo comentaré. Y luego tenemos pachuli, teníamos, si recordáis, pimienta rosa, tenemos este osmanto, y esta combinación le dan un toque pseudo amaderado, porque no declaran maderas, pero sí que tiene un fondo un poquito amaderado. Básicamente, afrutado, especiado, metálico. Esto sería, digamos, los tres acordes principales, que luego pues hay más cosas, ¿no? Hay más matices, como os acabo un poco de explicar. Vosotros conocéis, y he comentado muchas veces, que hay perfumes, y esto viene a colación de los perfumes a los que se parece este Masa, que tienen la nota de Akigalabut. La nota de Akigalabut, que es una nota sintetizada, extraída, que está basada en el pachuli, que yo no tengo ni idea de cómo se hace, evidentemente, pero sí que sé cómo huele, porque yo no sé la fórmula de la Coca-Cola, pero sé cómo sabe la Coca-Cola. Pues yo no sabría sintetizar Akigalabut, pero sé cómo huele. Y es una nota que es como si tuviésemos tres notas en una. Sería pimienta rosa, sería pachuli y sería maderas. En madera, muchos dicen madera de oud, otros dicen madera de gallac o ayaco. Básicamente es esto. Aquí no tenemos Akigalabut, como sí tienen los perfumes, o alguno de los perfumes a los que se parece, pero sí tenemos una sensación parecida, pero más rebajada en este sentido. Este perfume tiene un rendimiento muy bueno. Proyecta 2 horas bastante, más de 1 metro y medio seguramente. Proyecta bastante, tiene buena estela. A las 2 horas se va trayendo una burbuja personal. Primero serán 40 centímetros, luego serán 30 y tal. Y a la 8ª hora aproximadamente pasa a ras de piel, y a la 9ª pues ya se empieza a perder. O sea que podría deciros que tiene en mí, con las pruebas que he estado haciendo, una longevidad total de aproximadamente 9 horas. Es un perfume, yo os diría, que es unisex, pero tirando a masculino. Un 60% masculino, un 40% femenino. Ya sabemos que todo esto es muy relativo y que bueno, esto depende cada uno de lo que le guste, de las sensaciones que le dé el perfume, y que bueno, esto es una guía, digamos, un poco para que sepáis mi opinión, más que nada. Lo he comprado en tienda física. Ya sé que a veces en algunos sitios no es fácil de encontrar. Lo he comprado en tienda física, en un bazar marroquí, en el pueblo de al lado. Lo he podido probar. Me ha costado 35 euros. Puede que por internet en algún momento lo encontremos más económico o no. No sé, yo os digo el precio que me ha costado y dónde lo he encontrado. Lo he podido probar y lo he comprado, y Santas Pascuas. Muy versátil en cuanto al clima. Se puede utilizar prácticamente durante todo el año, porque aunque tenga unas notas, como habéis podido ver, de gamuza, de pachuli, de los mantos, el azafrán, no es un perfume que atosigue.
siempre y cuando moderemos las atomizaciones, por supuesto, en cuanto a temperaturas, digamos, altas. Pero es un perfume que tiene suficiente densidad para temperaturas ya un poco más bajas sostenerse bien. No sé yo en pleno invierno, quizá quedaría un poco justo, pero aún así, atomizándose bien, yo creo que también puede funcionar. Desde luego, considero que independientemente del parecido que tengan los perfumes que vamos a comentar ahora, este es un buen perfume. Y vamos con las comparaciones. A este perfume, al Massa de la Tafa Pride, se lo compara básicamente con dos perfumes de Quentin Bisch. Uno es Ganímede y el otro es Bois Imperial. Ya sabemos de que Bois Imperial, cuando salió Bois Imperial, pues se comentaba de que era un perfume que iba por el mismo camino de Ganímede. Y también sabemos que muchos perfumes de Quentin Bisch tienen como una firma, como un ADN propio, de que tienen unos detalles que se asemejan. Yo Ganímede no lo tengo, sí que lo he probado alguna vez, pero no os puedo hablar fehacientemente de cómo huele. Sí que sé que sale con mandarina y azafrán, ahí tenemos la diferencia del mango, pero sí que tiene esta salida afrutadita, cítrica y con el azafrán. Tiene osmanto, tiene hojas de violeta, que también tiene el Massa, tiene siempre viva, hay una diferencia. Luego tenemos notas minerales, gamuza, que son dos notas que también tenemos en el Massa. Luego ya tenemos el Akigalabut, que es la nota que yo os comentaba, pachuli, cedro y almizcle. Entonces, es plausible que tenga un cierto parecido, porque además si se parece, si Bois Imperial tiene un cierto parecido con Ganímede, pues y Bois Imperial tiene un cierto parecido también con Massa, que ahora lo comentaremos, pues es plausible que también tenga un cierto parecido, pero no sé deciros cuánto. Vamos a hablar precisamente de Bois Imperial. Bois Imperial de Quentin Bisch, Essential Parfum, un perfumón, un perfume fantástico, Nos declara, para que tengáis una idea, lo tengo aquí, Bois Imperial, efectivamente, nos declara lo siguiente: Timur, Vetiver, Pachuli, Maderas, Ambroxan y Akigalabut. Y aquí tenemos una salida que se diferencia bastante, porque aquí ya entramos directamente en este toque, en este toque especiado, amaderado, con toques metálicos. Por tanto, no tenemos esa salida afrutada con el mango. Sí que aquí, aunque no declaré, está el Timur, que el Timur también le da como un dulzor un poco afrutado, un poco estilo pomelo, pero digamos que en la salida, se diferencian un poco por este sentido, ¿no? Ahí tenemos una diferencia. Luego, el Bois Imperial no tiene la nota de cuero. No gira tanto hacia el cuero, sino que evoluciona básicamente hacia lo metálico y amaderado, muy amaderado. Con el Akigalabut, como os decía, notas amaderadas que también tiene. El Ambroxan le da un toque, un empujón a todo esto. Por tanto, aquí habría una diferencia, aunque en el secado sí que es cierto que ese toque mineral especiado con la hoja de violeta y todo esto tiene bastante similitud. Yo os diría que el parecido podría ser aproximadamente quizá un 70%, 70-75%. Y en distintas fases se parece más y en distintas fases se parece menos. En la salida se parece menos porque aquí tenemos el mango bastante prominente. Luego se convergen bastante, se parecen bastante. Y luego en el secado final el Bois Imperial destaca un poco más las maderas, que aquí no tenemos tanto. Por tanto, es por eso lo que os diría que quizá un 70-75% de similitud. Si tenemos en cuenta esto, podemos hablar de otros perfumes, en este caso dos perfumes de Zara, que van por un camino parecido. Uno sería Gold Oddity, de la colección Metales, que es un perfume femenino. Por eso os decía de que según cómo decantemos un poco las notas, podemos ir un poco hacia lo masculino o hacia lo femenino, ¿no?
Aquí tenemos en la salida, ya está, ya hace bastantes horas que está puesto, voy a refrescarlo, porque la salida aquí tenemos también en la salida tenemos, ya directamente, no tenemos tampoco ese toque afrutado, entramos directamente en un perfume muy especiado, mineral y acuerado. Aquí sí que tenemos el toque acuerado. Tampoco es tan amaderado, pero no tiene esa salida frutada, cítrica. Sí que luego también tiene una cierta similitud, pero menor que la de Bois Imperial. Menor. Aquí estaríamos hablando quizá un 60%. Este perfume, además, yo os diría que podría ser un 65% femenino y un 35% masculino. Aproximadamente. También tiene similitudes. Tú cuando lo hueles ves que va por un camino similar. Aquí este quizá es más metálico, más mineral, y el acuerado lo tiene, pero tampoco lo tiene muy acentuado. Y el otro sería de la colección esta nueva de Zara, el Leather Fever, exacto, el Leather Fever, que lo tengo por aquí. Leather Fever, que aquí nos declara otra nota en la salida que hace que se diferencie bastante en la salida, que es la pera. Aquí tenemos una pera, y lo he comentado muchas veces cuando he hablado de este perfume, que tiene una pera dulce muy rica, tiene pera, cítricos, también tiene hojas de violeta, tiene musgo, tiene cedro, tiene sándalo, tiene vetiver, y también tiene ese toque metálico, también lo tiene. Un toque ozónico, fresco. Por tanto, también estaríamos hablando de que, siendo distinto, tienen un cierto parecido. Por tanto, estos perfumes, pareciéndose menos que el Bois Imperial, también tienen un cierto parecido. Yo os diría que parece que por las notas parece que Ganímede pueda tener un poco más de similitud, pero teniendo en cuenta que tiene su propia personalidad con el mango y todo esto. Pareciera que el Massa pudiese ser como un flanker o del Bois Imperial o del Ganímede, más que un clon, porque tiene sus digamos sus matices, sus diferencias, sus giros que lo hacen diferenciarse. Pero evidentemente tenemos un ADN muy similar. A Bois Imperial, a Ganímede, etc. Y un buen perfume por un buen precio. Me diréis, evidentemente este valdrá unos 85 euros aproximadamente, o sea, un poco más del doble. Ganímede es bastante más caro. Evidentemente la calidad no será la misma de las notas, no será la misma. Aquí sí, porque aquí estamos hablando de perfumes incluso un poco más baratos incluso, ¿no? Pero estamos hablando de estos tres perfumes más o menos de un segmento de precios bastante similar. Será quizá, si nos ponemos a analizar un poco más la calidad de las notas, evidentemente aquí tendremos un poco más sintético y tal, pero se deja sentir bien, se siente bien, la verdad. No es un perfume que se note barato, es un perfume que se huele y se huele muy bien. Es una muy buena opción si os gusta este ADN, la verdad, con muy buen rendimiento, mejor rendimiento tanto que el Gold Oddity como del Leather Fever, que no tienen mal rendimiento, pero el Massa tiene mejor rendimiento. Por tanto, es un perfume recomendable de ser probado. Claro, lo difícil es que a veces será complicado el poder probarlo, digamos, antes de comprarlo y no comprarlo a ciegas. Yo he podido. Y buscadlo en bazares, porque cada vez hay más bazares que están incluyendo perfumes de la Tafa, de otras. He visto en un bazar por aquí, he visto de perfumes de Orientica, de Armaf, he visto perfumes de distintas casas, no solamente la Tafa. Por tanto, es un tema que poco a poco empieza a extenderse. Nada más, amigos, esta ha sido la reseña de
de masa de la taza Pride. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios por si lo habéis probado, por si os interesa, si os gusta, si no. Suscribiros al canal si no lo estáis, también me ayuda mucho y os ayuda a vosotros también para ver los nuevos estrenos de vídeos. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.